De nuevo, como sabéis, siempre que comparto la palabra del Señor con vosotros, pues nos vamos a ir a Lucas, aunque ya queda poco, muy poco diría yo ya, y quisiera que en esta mañana pues me acompañarais en la lectura del capítulo 24, Lucas 24, vamos a leer los versículos que van del 13 al 35. Sabéis que en este tiempo que hemos estado viendo Lucas, solo vemos las partes de Lucas que no aparecen en los otros evangelios. Aquí, como veis, en el camino de Emaús hay una breve referencia a Marcos, que pasa muy de ligero sobre este hecho, apenas 2 versículos. Y esta narración que vamos a tener en esta mañana, en el camino de Emaús, es exclusiva también de Lucas. Dice así la palabra del Señor, comenzando en 24:13, que aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profecías, todos los profetas, le declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos se lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, vinieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y tenga nuestra mente, nuestro corazón despierto y atento al mensaje de ella. Bueno, encontramos aquí esta narración, como decimos, exclusiva de Lucas, donde tenemos este encuentro de Jesús, una vez resucitado, con estos 2 discípulos. Este domingo de resurrección fue un día donde pasaron de una tragedia total los hermanos
a un día de gozo indescriptible. Algunos comentaristas le dicen a este día de la resurrección un día de tragedia, porque así fue. Pero también fue un día de mucho gozo, de muchísimo gozo. Dice el versículo 13 que aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios, como unos 11 kilómetros, para que nos hagamos una idea la distancia que había entre Jerusalén y Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y si no supiéramos la narración anterior a la historia, podríamos preguntar, ¿verdad?, ese mismo día, qué día era y qué cosas habían acontecido, pero la palabra del Señor así nos lo dejó y sabemos que el Señor ya fue detenido ilegalmente, fue juzgado ilegalmente, fue escarnecido, azotado, llevado entre Pilato, Herodes, sentenciado a muerte sin culpa alguna, crucificado, muerto por ti y por mí, sepultado, resucitó, venciendo a la muerte, ¿verdad? Y todo esto es lo que estos 2 discípulos iban hablando entre sí, narrando entre sí, viendo todo aquello que había acontecido y cómo, de alguna manera, para ellos había sido una tragedia que le había roto el corazón. Lucas, en el texto anterior al que hemos leído, capítulo 24, del 1 al 12, narra ya cómo estas mujeres a primera hora de la mañana, muy temprano al amanecer, van al sepulcro y ¿qué encuentran allí? Nada. El sepulcro vacío, y también cómo encuentran a estos 2 varones de vestiduras refulgentes y cómo le dice que al que buscan ya no está allí, que ha resucitado. Y cómo después Pedro, como nos narran los otros evangelios, junto con Juan, cuando las mujeres le dan la noticia, va corriendo al sepulcro y ¿qué encuentra? Lo mismo, no está allí. Y como dice el versículo 12 del capítulo 24, a partir del 10, 24 días dice que eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, al núcleo más cercano a Jesús, no a los discípulos, que era un núcleo mucho más amplio, de mucha más gente, sino a los 11, ¿verdad? Aquellos que anduvieron por algo más atrás años con Jesús y el Señor había estado con ellos en todo momento. Les narran lo que ha acontecido, lo que han encontrado allá, la tumba vacía y el hecho de que los ángeles han dicho que no está allí, que ha resucitado. ¿Y qué dice el versículo 11? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No las creyeron. Para ellos era algo imposible de creer, era un paradigma, no entraba en sus cabezas que aquello hubiera podido acontecer. Y para aseverar el hecho sale Pedro, ¿verdad? Como dice el versículo 12, pero levantándose Pedro corrió, junto también con Juan, como nos dicen los otros evangelios, y fue al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Y esto fue lo que aconteció y en este momento estamos. El Salvador ha resucitado. Ellos no se lo quieren creer, ¿verdad? Están bastante, por así decirlo, por una manera desesperados por lo que ha acontecido y lo que las mujeres le han dicho lo ha dejado un poco trastornado. No llegan a entender qué es lo que está pasando. Y estos 2 discípulos, ¿verdad?, no del núcleo de los apóstoles, sino del núcleo más amplio de los discípulos, que parece ser, por la narración, y nos dicen los comentaristas que sería lo más seguro, tenían sus casas en Emaús, donde residían, pues se van para allá, después de todo lo que ha acontecido.
La ubicación de Emaús no está muy clara, dónde estaba, pero lo que sí está claro por la Escritura es que estaba, como hemos dicho, alrededor de unos 11 kilómetros. Así que otros empiezan a elucubrar dónde podría estar Emaús, pero la verdad que lo único que sabemos es que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén y no se conoce muy bien dónde era. Lo que sí sabemos es que cuando recorrían la distancia entre Jerusalén y esta población ya era tarde, ¿verdad? Porque luego, ¿verdad?, la hemos leído como le dicen al mismo Jesús, que no siga el camino cuando hace como que va más lejos, porque era ya tarde, al anochecer, o ya anochecido casi, sino que se quede con ellos. Entonces encontramos a estos dos discípulos andando por este camino, conociendo ya el hecho de lo que había acontecido a primera hora del día, con las mujeres que fueron al sepulcro, con lo de Pedro también y Juan, y van hablando de todo aquello, discutiendo entre ellos y quizá poniendo o queriendo poner más bien en claro en sus cabezas lo que estaba allí pasando. Dice versículo 15 y 16 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, pues apareció un tercer actor. Dice aquí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero en la voluntad del Señor, esto aconteció de manera que ellos tuvieron la oportunidad de abrir su corazón y que el Señor les pusiera de forma velada también una panorámica para que ellos entendieran qué es lo que estaba pasando. Dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Van andando, discutiendo entre sí, la narración que nos dice de lo que había acontecido, y alguien se acerca, ¿verdad?, a ellos, los saludaría, se va junto a ellos, que era la costumbre en la época de hacer grupos cuando iban caminando, y más hasta ahora ya de la tarde, para así ser un grupo más numeroso y de alguna manera darse seguridad uno a otro. Y dice que iban, bueno, de esta manera, andando junto a ellos, y ellos no le conocieron, no sabían quién era. Marcos, haciendo una pincelada a la narración de este hecho, nos dice en 16:12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. En otra forma. No eran reconocidos, ni por los apóstoles, ni por los discípulos. A estos hombres le era imposible reconocer a este desconocido que se había acercado a ellos y que iba a tener una importancia crucial en este día. Mirad también lo que nos dice Mateo 28:17. Dice que cuando le vieron, los apóstoles dice que le adoraron, pero algunos dudaban. La visión no era muy clara para ellos de quién era aquel que estaba allí. Y Juan también nos dice, tanto en 20:14, de María Magdalena, dice que cuando había dicho esto, ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí, más no sabía que era Jesús. El cuerpo del Señor Jesucristo, una vez que fue resucitado y venció a la muerte, era un cuerpo diferente. Era un cuerpo que no estaba sujeto a las leyes físicas de este mundo. Así que cuando ellos los veían, si no era la voluntad de Él, tampoco lo reconocían. Dice también Juan en 21:4 que cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa a los apóstoles, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 17 del texto que estamos viendo hoy. Una vez que Jesús ya se acerca a ellos y los saluda y de alguna manera se presenta, dice que les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Le hace una pregunta con dos paréntesis. Primera, ¿qué son estas cosas de las que estáis hablando? De una manera
que, como vemos luego, lo dejó bastante desconcertado. Y después, ¿por qué estáis tristes? Se veía que en su caminar, en su semblanza, en su forma de hablar, la tristeza estaba apoderada. Se había hecho con su corazón y con sus mentes. Este desconocido le hace una pregunta y sabéis que el Señor utilizó durante su ministerio, Lucas recoge en diferentes momentos esta forma que el Señor se acercaba a sus discípulos, a sus apóstoles, incluso a la gente, y para entablar con ellos una relación y después darle un mensaje. Empezaba con esta fórmula de hacerle algún tipo de pregunta. El Señor no le preguntó a ellos porque desconociera el hecho, obviamente. El Señor, conocedor de todo y tiene conocimiento de todo, pero de alguna manera hizo esto para que ellos narraran el hecho y después, con lo que vino, despertaran ellos un interés especial y se diera la oportunidad de explicarles, interrogarles y mostrarles lo que era necesario. Estaban tristes, muy tristes. Los acontecimientos de los 3 últimos días habían destrozado sus esperanzas, su corazón, la ilusión que tenían. Habían tirado por tierra todo aquello en lo que creían. Versículo 18. Dice que respondiendo uno de ellos, del único que tenemos conocimiento de su nombre, dice que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y quiero pensar el desconcierto que tendría Cleofas y el otro cuando Jesús le preguntó aquello. Lo que había acontecido en Jerusalén fue de notorio públicamente. El Señor tuvo un juicio público. Atravesó hasta el Gólgota, las calles, y fue públicamente visto por todos. Fue crucificado, rodeado de una multitud, muerto, falleció delante de todos y sepultado. ¿Cómo puede ser que alguien que viene de Jerusalén no haga esta pregunta? ¿Cómo puede ser que alguien pueda preguntarnos qué es lo que ha acontecido? Y mirad estos dos lo que le responden, ¿verdad?, al Señor. Dice que el Señor entonces le dijo: ¿qué cosas? Haciendo aún más hincapié en el desconocimiento que tenía de lo que ellos le estaban diciendo y cómo ellos posiblemente se mirarían entre ellos dos, mirarían a este desconocido como diciendo: ¿cómo que no sabes qué ha acontecido? Extrañados, ¿verdad? Y dice el Señor entonces: ¿qué cosas? Para que ellos narraran, describieran aquello. Dice que ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Jesús Nazareno. La descripción es milimétrica. Si este hombre parece ser que no está informado de nada, no podemos decirle de un tal Jesús. Jesús en la época era un nombre bastante común, así que solo había alguien conocido, ¿verdad?, como Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. Estaban seguros que así posiblemente conocerían el hecho o al personaje de quien estaban hablando, y no solamente un Jesús cualquiera, sino aquel a quien habían puesto por sobrenombre Nazareno o de Nazaret, y que ahora van a describir qué obra había llevado, ¿verdad?, en su vida. Dice: un profeta poderoso en palabras y obras. Sí, y así fue. El ministerio del Señor
fue un profeta poderoso, tenían toda la razón, porque a través de la palabra del Señor fue prometido para el pueblo de Israel este profeta, poderoso en palabras y obras. Y para terminar, hacen una aseveración, que fue la verdad de lo que ocurrió, y no podemos negarla, fue un hecho histórico, recogido por los evangelios, que dice que como nuestros principales sacerdotes y gobernantes lo entregaron. En ningún momento dice cómo Pilato o el Imperio Romano hizo esto, porque no fue así. A cada uno corresponde el hecho que le acaeció. ¿Quién entregó al Señor Jesucristo? Pues los principales sacerdotes y los gobernantes judíos. Eso es así. También es verdad que la ejecución fue a cargo de los romanos. Pero entonces podríamos decir, ¿y quién tiene más culpa de los dos? Pues el Señor Jesucristo respondió a esta pregunta. Dice Juan 19:11, cuando fue Jesús interrogado por Pilato, dice que respondiendo Jesús dijo: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Culpables los dos? Sí. Tanto los responsables judíos, sacerdotes como gobernantes, como las autoridades romanas. Pero aquellos que lo entregaron, como dice Jesús, mayor pecado tiene. Y hasta aquí es la narración que ellos podían darle a Jesús de lo que había acontecido, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que ha acontecido, así nos encontramos. Pero ahora en el versículo 21, ellos ahora ya dejan de narrar lo que había acontecido objetivamente y ya empiezan a mostrarle cómo se encuentran ellos, en qué posición se encuentran, cuál es su estado. Dice el versículo 21, pero nosotros, aquellos que le reconocíamos como este profeta, como el Mesías, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, el profeta, el Mesías, el Cristo, el ungido del Señor, que vino a derrotar a aquellos que no tenían, ¿verdad?, bajo su yugo. Y dice, y encima ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y no ha pasado nada. Posiblemente ellos, de alguna manera, cuando el Señor fue arrestado, acordado de Pedro, como hirió a aquel siervo, esperaban que el Señor, de alguna manera, pusiera fin a aquello, para que Jesús, el Mesías, pues en él se cumpliera aquello que tendría que liberarlos. Pero ellos no lo entendían. Y ha pasado 3 días. Fue detenido, juzgado, crucificado, muerto y sepultado, y el Señor no ha hecho nada. El Padre nos ha dejado sin el Mesías, y ahora ¿qué hacemos nosotros? En la profecía de Zacarías, que también recoge Lucas, capítulo 1, versículos 69 y 74, dice la palabra, y nos levantará un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, que nos librará de nuestros enemigos. Mira, es lo que esperaban, y estaban su esperanza allí, y creían que aquel a quien habían visto hacer durante algo más de 3 años infinidad de milagros, incluso de resucitar a muertos, como su amigo Lázaro, tenía la capacidad de alguna manera también de haber vencido a aquellos que lo tenían, ¿verdad?, arrestado, aún en la cruz, poder bajar de ella y haberles derrotado. Pero no entendían cómo iba a ser esa derrota.
No habían entendido cómo era necesario que para alcanzar la gloria el Señor tenía un camino de sufrimiento. Y en esta situación que se encontraban estos dos discípulos hablando con este desconocido de los hechos que habían acontecido, de cómo se encontraban ellos en ese momento de tristeza y de desesperación, también le narran otro hecho por si lo desconocía, obviamente, que era un hecho solamente conocido por los apóstoles y los discípulos. Versículos 22 al 24. Dice, aunque también, y lo ponen ahí, aunque también. Nos han asombrado unas mujeres, están asombrados, están más que dubitativos, están más que desconcertados. Dice, unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que ni dijeron que Jesús vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, como hemos dicho, Pedro y Juan, y hallaron así como las mujeres habían dicho que él no estaba y no lo vieron. Pero como hemos leído antes en 24:11, a ellos les parecía que locura las palabras de ellas y no las creían. Era difícil de creer para alguien en ese momento. Se lo habían visto crucificado, lo habían visto muerto, lo habían sepultado. ¿Cómo iba a estar vivo? Era difícil de creer. Desconcertados, no sabían qué hacer con respecto a esa información, no sabían cómo analizarla, no sabían qué creer. Y así estaban. La cruz, en un primer instante para ellos, para todos aquellos que creían en Jesús, fue un momento en que fueron derribadas todas sus esperanzas. Su maestro, su amigo, su Mesías, había muerto. No encontraban sentido a lo que había acontecido. Y la tumba había sido el final de todo. Las mujeres se levantaron al alba para ir ¿a qué? A ungir a un cadáver. Ellas no se esperaban encontrar lo que se encontraron allí. Ellas iban buscando a su maestro fallecido, a su benefactor, su amigo. Y el resto, por miedo a los judíos, dice que estaban, ¿verdad?, con las puertas cerradas y escondidos. Como dice Juan 20:19, estando las puertas cerradas, en el lugar los discípulos están reunidos por miedo a los judíos. De alguna manera, esto abrió, que es lo que el Señor quería, en sus corazones esta incógnita, esta manera de estar un poco desconcertado, pero al mismo de albergar algo de luz y esperanza con lo que había acontecido. La tumba estaba vacía, eso era, ¿verdad?, innegable. Era un momento en que parecía que algo le estaba diciendo a su corazón. Pero sabemos que en el primer momento de todo este tiempo, los apóstoles, los discípulos, le era muy difícil creerlo. Era difícil creer la resurrección del Señor Jesucristo. Dice Juan 20, 24 y 25, cuando después de ya aparecer a los discípulos no estaba Tomás, ¿verdad? Y como cuando ellos le narran el hecho, dice que le dijeron, pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, definitivamente no creeré. No le vale lo que le están diciendo todos aquellos que habían sido testigos
oculares del hecho de que el Señor había resucitado. Tomás había estado todo el ministerio de Jesús con él. Igual que los otros le habían escuchado decir, y en no pocas ocasiones, que era necesario que para alcanzar la gloria el camino era del sufrimiento. Aquellos dos discípulos que iban a Emaús, cuando se encontraron con el Señor, andaban tristes, nos dice la palabra, ¿verdad? Muy tristes, porque regresaban de un entierro. Regresaban de haber dado sepultura a su maestro. Regresaban de dar sepultura a aquel, como ellos confiesan, que esperaban que le iba a redimir de... ¿A quién? Iba a redimir a Israel. Esperaban. ¿Por qué? Dice la narración, hablan en pasado porque ya no está con nosotros. Esperábamos. No dicen esperamos, sino esperábamos. Toda esperanza ha sido perdida. Y en este momento el Señor, una vez que ya ha recogido lo que tienen ellos en su corazón y en su mente, la tristeza que albergan, las expectativas que tienen, el conocimiento que albergaban de todo lo que había acontecido, dice que entonces el Señor entra en acción. Va a mostrarles de esta forma tan sutil cómo ha ido haciendo que se vaya desarrollando todo, para hacer crecer en ellos esta inquietud y hacerles narrar todo lo que hemos visto. Dice que el Señor ahora entra en acción para aclararles conceptos que ellos tenían un poco sin entender. Dice en versículos 25 y 26. Dice, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Palabras clave, todo y necesario. ¿No creéis todo lo que los profetas han dicho? Estaba redactado en el Antiguo Testamento todo, a través de las profecías, de cómo el Cristo debería de sufrir para alcanzar su gloria. Era necesario. En el contexto religioso de la época, especialmente los líderes religiosos, esperaban al Mesías para ser liberados, ¿verdad?, de la opresión. El Nuevo Testamento así lo recogía, pero en el contexto que ellos veían de alcanzar la gloria y la victoria del Mesías, no eran capaces de vislumbrar el camino del sufrimiento. Para ellos eso era algo que no, en ninguna manera, podían alcanzar a ver. Aun haciendo referencia a la cuarta canción del siervo en Isaías 52:13 a 53:12, veían la gloria que iba a alcanzar, pero no alcanzaban a ver el sufrimiento descrito perfectamente por Isaías en este pasaje. Desde el comienzo, en lo que se dice el protoevangelio, Génesis 3:15, donde se narra el proceso de cómo el Señor iba a destruir a Satanás, nos dice, ¿verdad?, cómo iba a ser herido en la cabeza Satanás, muerto, ¿verdad?, pero no iba a ser indemne él, sino que el Mesías sería herido en el calcañar. Herida menor comparada con la cabeza, pero también, ¿verdad?, como decimos, de sufrimiento. El camino iba a ser de sufrimiento. Y decimos que el mismo Señor había estado, durante este tiempo que había estado con ellos, enseñándoles qué es lo que debería acontecer. Dice Juan 12, 31 y 32,
Y ahora es el juicio de este mundo, le decía al Señor. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y después de esto, ¿qué decimos? Pues al empezar el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, encontramos la narración preciosa de Nicodemo, como el Señor, cuando él se acerca a preguntarle, el Señor, ¿verdad?, le presenta lo que era necesario al hombre para nacer de nuevo, y como en 3:14 de Juan le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario. Y ahí estaban presentes también sus apóstoles. Era necesario, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que todo Israel que mirara con fe a esa serpiente no muriera por la picadura de ella en el desierto. De igual manera, amigo, te decimos esta mañana que nos estás escuchando, que el Señor fue levantado en una cruz para todo aquel que mira a Él con fe, sabiendo que tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, y así alcanzar una salvación eterna junto a Él para siempre. El camino del Señor a la gloria es a través de la cruz, con sufrimiento y mucho. Sufrió por el pecado de todo el mundo, por el tuyo y por el mío, y por los que han de venir, por todos. El mismo Señor Jesucristo en Lucas 22:37 hace referencia, como decíamos antes, a Isaías en esa preciosa cuarta canción del siervo, donde recoge que dice en 37: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado, ¿con quién? Con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Debería de sufrir para alcanzar la salvación. Y tiene que decirle a aquellos dos que iban andando junto a él, que habían estado por un cierto tiempo junto a él, en vida, viendo todo lo que hacía, escuchando sus mensajes, insensatos y torpes, por dos motivos: porque no hacen referencia a lo que el Antiguo Testamento, las profecías habían dicho de él, y porque no creen lo que habían visto y habían escuchado también de él. Y dice entonces el versículo 27 que el Señor, para aclararle las ideas, para dejarle claro lo que le está diciendo, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Todo. Comenzando desde Génesis 3:15 hasta Malaquías 3:1. Todo lo que dicen las Escrituras que debía de pasarle al Mesías. Y todas estas referencias que le hacía al Señor, todas estas referencias que recoge el Antiguo Testamento, nos llevan a dos puntos cruciales para el desarrollo de lo que estamos diciendo, para el desarrollo de los evangelios, para el desarrollo de la buena nueva, y es Belén y el Calvario. El nacimiento del Mesías y la obra redentora en la cruz a través de él. Y estos son hechos históricos innegables y estaban recogidos por todas las profecías en el Antiguo Testamento. Hechos 10:43, cuando Pedro presenta a Cornelio el mensaje y dice: de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen o creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Pedro aquí ya ha alcanzado el conocimiento, ¿verdad? En este momento, cuando se encuentra con Cornelio y da testimonio del Señor Jesús. Bueno, ellos ya han sido
más que aclarado, ¿verdad?, su visión por aquel que en principio no sabía que había acontecido, aquel desconocido que se acercó a ellos, y ahora, pues bueno, le ha presentado todas las profecías y parece ser que tendrían que haber entendido algo. Dice versículos 28 y 29 que llegaron a la aldea donde iban, a Emaús, los tres. Los dos que se iban a quedar allí, ¿verdad? Cleofas y el compañero. Y Jesús hizo como que iba más lejos. Se despediría de ellos para seguir su camino. Pero ellos no podían ya dejarle. Había despertado en ellos un interés tan grande en su corazón que vamos a dejar que se fuera. Necesitaban que siguiera hablándoles. Y dice que más ellos se le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado, y entró pues a quedarse con ellos. Amigo, que en esta mañana nos estás escuchando, el Señor tiene un plan para ti y un plan para mí. Pero decirte que para que ese plan se cumpla, hay decisiones que tú y yo tenemos que tener. Hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar para dar lugar a que el Señor entre en nuestras vidas. Dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando a tu puerta como llamó a la mía y a la de muchos que nos encontramos aquí en esta mañana. Y lo oímos y abrimos la puerta y cenamos con él. Y esto es lo que pasó aquí. Estos dos podían haberse despedido de aquel desconocido, ¿verdad?, sin más, y que hubiera seguido su camino. Pero ellos quisieron que se quedara con ellos, porque estaban inquietos de lo que habían recibido de parte suya, y más aún, era tarde, caída ya la noche posiblemente, y había peligro. Había peligro en aquella época de andar de noche. Ladrones, salteadores, la misma noche no te dejaba ver bien, cuando no alguna fiera que pudiera acercarse en la noche. No podían dejar ir a este hombre, no podían dejarlo, por misericordia, por el hecho que decimos de que era de noche y había mucho peligro, y por el interés y la expectativa que había creado en sus corazones. Dice que, versículo 30-31, y que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa Jesús, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, y entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas él desapareció de su vista. No solo que le invitaron a entrar con ellos a morar, sino que le dieron el privilegio de ejercer como anfitrión, partiendo el pan en la cena, que le correspondía al anfitrión de la casa. Hasta ese nivel habían entendido la importancia que tenía este hombre en ellos. Y en ese mismo momento del partimiento del pan, nos dice la narración que fueron abiertos sus ojos, porque tenemos que recordar desde el principio de la narración, del hecho, y el camino de Emaús, que sus ojos estaban velados para que no le conocieran. Y ahora, en este momento, de la misma forma, por voluntad divina, ellos lo reconocen. ¿Cómo? No lo sabemos. No nos lo dice la palabra. Hay comentaristas que empiezan a lucurar que si posiblemente lo reconocieron por la forma de partir el pan, otros por las señales que llevaba. No lo sabemos, la palabra no nos lo dice. ¿Lo reconocieron? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor quiso que lo reconocieran, y también da testimonio que su cuerpo ya no era el de antes. No estaba sujeto a las leyes físicas de este mundo. ¿Por qué? Porque dice que desapareció de su vista.
Si se quedaron perplejos cuando le hizo la pregunta de qué cosas estáis hablando y por qué estáis tristes, y se quedaron perplejos como diciendo, ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no conoces, no tienes noción de lo que ha acontecido? Ahora cuando pasó esto, se quedaron aún más perplejos. Es el Señor, es Él, pero ya no está, se ha vuelto a ir. Ahora, aquello que la había tenido un poco, ¿verdad?, un poco despistados, un poco intranquilos, aquello que habían narrado las mujeres, ¿qué pasa? Toma cuerpo, toma forma, es verdad. Aquello que habían narrado, que no las creían, pues tenían razón. Habían dicho la verdad. El mensaje que le había dicho los ángeles tenía razón. Ya no está allí porque está vivo. El cuerpo no ha sido robado. Lo sabemos por la narración de la Escritura. La guardia que había, ¿verdad?, alrededor de la tumba. Era imposible que lo robaran. Las mujeres tenían razón. El Señor está vivo. Y entonces ellos lo que hacen. ¿Qué hacen con esta noticia ahora? Están a 11 kilómetros de Jerusalén, es de noche, hay peligro, tienen cierto miedo de los judíos, ¿verdad? ¿Ahora qué hacemos? Era una noticia tan importante que era difícil de retener hasta otro día por la mañana. Porque ¿qué hacen con esa noticia? Amigo, en esta mañana te estamos presentando la verdad del Evangelio. Te estamos diciendo que el Señor murió por ti y por mí, derrotó a la muerte, resucitó, ascendió a los cielos, y que hoy es el momento de que escuches esta noticia y que haga algo con ella en tu vida. Estos dos discípulos no podían quedar allí hasta otro día. Tenían que hacer algo con esa noticia. Y a ti te decimos, como dice Pablo en 2 Corintios 6:2, que hoy es tiempo aceptable. Es tiempo aceptable, te he oído y en día de salvación te he socorrido. Aquí ahora el tiempo aceptable y aquí ahora el día de salvación. Amigo que nos estás escuchando, es el momento que tomes la determinación de hacia dónde vas. Caminar junto a Cristo para una salvación eterna o seguir andando en oscuridad fuera de Él. Dice que estos dos discípulos, Cleofas y el otro, del que no conocemos el nombre, dice que se levantaron en esa misma hora. Era tarde, muy tarde, era de noche, había peligro, les daba lo mismo. Y volvieron a Jerusalén. Versículo 33 a 35. Y dice que hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, pero ya los hallaron de diferente manera como lo habían dejado. Y dice, porque ellos decían, los que allí estaban, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ya había aparecido a Pedro. Y entonces ellos, Cleofas y el amigo, dice que entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Todo es descubierto, todo es alegría y gozo en ese día que había sido de tristeza. Habían pasado de enterrar, de sepultar a su maestro, a su amigo, a su Mesías, a su Cristo, a estar, ¿cómo? Ahora, llenos de gozo y de alegría porque aquel al que creían que había perdido ha resucitado, ha vuelto. Ha confirmado todo aquello que le había dicho durante su ministerio, que era necesario que fuera levantado para atraer a todos a Él. Y en esta mañana te decimos, amigos, que el Señor ha resucitado, y es verdad. No nos lo estamos inventando. Y a través de esta resurrección tenemos una esperanza viva aquí, una vida que vale la vida vivir junto a Cristo,
Una vida que nos hace fuertes para seguir adelante a la meta que Él nos ha prometido. Dice Pedro, aquel Pedro, que lo negó hasta en 3 ocasiones. Aquel Pedro seguramente que estaba triste, con remordimiento. Aquel Pedro que tuvo que restituir el mismo Señor resucitado en la playa, ¿verdad? Dice que bendito, 1 Pedro 1:3, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestra esperanza sigue viva, porque vivo está Él, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está vivo. Nosotros no creemos en un Dios muerto, no tendría sentido. Creemos en un Dios vivo, que está a la diestra del Padre y hace que tengamos una vida de gozo, aún en este mundo, de dificultad, controlado por el pecado. Nuestras vidas no son vidas vanas, sino que están controladas por aquel que resucitó de los muertos y venció a la muerte y el pecado. Y tenemos una esperanza que también recoge la palabra, donde vamos a morar por una eternidad. Apocalipsis 21 nos dice cielo nuevo y tierra nueva. Y si vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva de Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda la lágrima del ojo de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amigos, hermanos, esto es lo que esperamos. Esta es nuestra esperanza, junto al Señor eternamente. Ahora trae al corazón de ellos y a su mente aquellas palabras que decían, ¿verdad?, cuando fueron las mujeres, después de lo que vieron, lo que le había dicho los ángeles. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, y no está aquí, pues ha resucitado. Amigos, te decimos, ya para terminar en esta mañana, que lo que decimos aquí es verdad. No nos lo inventamos. No es una mera hipótesis que a través del tiempo unos y otros han ido desarrollando. Te decimos que la verdad de la palabra del Señor es inmutable. Y nos dicen los 4 evangelios y el Nuevo Testamento que Cristo ha resucitado. Aleluya. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pues sí, Señor.